En este capítulo quiero hablarles rápidamente sobre dos cosas que debemos tomar en cuenta cuando ya hayamos avanzado bastante en nuestro sitio web. Vean que aún no hemos entrado en páginas, no hemos entrado en imágenes, no hemos entrado en menús, no hemos entrado prácticamente en nada, estamos en puras configuraciones y eso es importante antes de entrar a las páginas. Por cierto, estas páginas que aparecen arriba, la que dice Word, la vamos a eliminar porque no queremos esta página, la vamos a hacer diferente, pero bueno, eso lo vamos a ver en su debido momento. Quiero que vayamos a ajustes y quiero que hagamos una recapitulación de todo lo que hemos visto de esta parte medular del sitio web. Ya vimos nombre de dominio, página de inicio no lo hemos visto, analítica tampoco, optimización de búsquedas tampoco, etiquetas meta personalizadas tampoco. Eso lo vamos a ver en su debido momento porque no es meritorio en este instante. Pero sí hemos visto icono de página, icono de clip, miniatura, opciones de sitio, protección por contraseña, cartel de cookies. Y ahorita vamos a ver dos cosas, que es restaurar los estilos del sitio y vean que aquí está deseleccionado, cancelar publicación del sitio, ni siquiera está habilitado. ¿Y eso por qué? Porque no está publicado el sitio web. Entonces, cuando el sitio está público, nosotros podemos ocultarlo, ¿verdad? Vean que hay una diferencia entre ocultarlo y ponerle contraseña. Con contraseña el sitio está en línea, pero protegido con contraseña. En cambio, cuando nosotros lo tenemos oculto, significa que nadie lo puede encontrar y eso es muy peligroso. Pero eso lo vamos a ver más adelante en el tema de SEO y posicionamiento. Aquí lo que quiero que tengan mucho cuidado cuando ya tengamos bastante avanzado el sitio de no ni siquiera ingresar a esto. Vean que aquí dice restaurar los estilos del sitio web. Hay una cosa que para mí es muy limitante en lo que es Adobe Portfolio, que no hay cómo hacer una copia de seguridad. Y esa copia de seguridad debería ser muy importante. De hecho, hay que escribirle a la gente de soporte de Adobe Portfolio, quienes se encargan del mantenimiento de estas plataformas. Es una plataforma muy importante y que por ende es importante que haya una forma de hacer copias de seguridad. Por el momento no hay. Significa que si alguien le da aquí en restaurar, lógicamente que aquí no me permite restaurar porque volvamos al punto de que no se ha publicado. Pero una vez que ha sido publicado, nosotros le podemos dar en restaurar los estilos del sitio web y todo volverá al tema original. Ahí hay que tener muchísimo cuidado. Así es que solamente quería hacerles esa recomendación y ya casi vamos a entrar vamos a salir de ajustes y nos vamos a venir un poco más afuera para explicarles un par de cosas previo a entrar a lo que es el encabezado maestro y demás.